Muy buenas tardes, estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Administración. Pues en esta vez voy a presentarles la asignatura de Prácticas Preprofesionales 1. Si bien las cosas para los practicantes preprofesionales están cada vez mejorando, todavía sus latentes y varios casos aún que transgreden sus derechos en calidad de practicantes. La finalidad de esta asignatura es contribuir en la formación académica de sus estudiantes, ¿no?, de Administración y Sistemas para un desenvolvimiento profesional y guía en el proceso de aplicación práctica de la experiencia del estudiante a fin de aplicar sus conocimientos adquiridos a nivel teórico. Los estudiantes deben tener conocimiento que para la ejecución de sus prácticas preprofesionales debe estar cursando el séptimo ciclo y matriculado en un solo horario todas sus unidades ejecutoras correspondientes, a fin de que disponga de tiempo necesario para la ejecución de sus prácticas, teniendo en cuenta que la condición de practicante asume responsabilidad y conocimiento teórico de su especialidad que le permitirá poner en práctica todo lo aprendido durante sus años de estudio. El objetivo general de la práctica preprofesional 1 es que el estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables debe lograr la articulación entre la parte teórica y práctica de su especialidad con sus propias habilidades, con sus propias destrezas y con sus propios conocimientos, a fin de crear una escala de valores propias, asociadas al liderazgo, que le permitan conocer la realidad de la empresa y estar en la condición de poder identificar cada problema que se da dentro de las organizaciones. Va a ser evaluado con indicadores que permitan medir la parte procedimental y actitudinal de la formulación de diagnóstico de la empresa u organización seleccionada para la ejecución de sus prácticas preprofesionales. En este desarrollo de la asignatura de prácticas preprofesionales, ¿no?, estaremos tocando lo que es elaborando nuestro plan de prácticas, pero sin antes haber identificado en qué institución vamos a tener que realizarlas, realizando todos los trámites necesarios que se desarrolla dentro de la universidad para que nos puedan expedir nuestra carta de presentación y podernos dirigir hacia la entidad donde ustedes han elegido realizar sus prácticas. En primera instancia desarrollaremos un plan de práctica, ¿no?, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta la base legal, ¿no?, por qué ustedes tienen que hacer sus prácticas, ¿no? Todo esto tiene una base legal. Entonces, diremos o describiremos a partir de, por ejemplo, la ley universitaria, el decreto legislativo 728, el decreto supremo 011 del 2001, TR, su reglamento de ley de fomento del empleo, el decreto supremo número 001 del 96, TR, la ley número 28518, ley sobre las modalidades formativas laborales. El 24 de mayo del 2005 se publicó en el diario El Peruano la Ley de Modalidades Formativas Laborales. La práctica preprofesional es la modalidad que permite a la persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus conocimientos, aplicar sus habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo. Se realiza mediante el convenio de aprendizaje trilateral que se celebra entre una empresa, una persona en formación, es decir, el estudiante universitario,
y un centro de estudios, en este caso nuestra universidad. Entonces volvemos a repetir que esto se realiza a través del convenio de aprendizaje trilateral que se celebra entre la empresa, la persona en formación y el centro de estudios. El practicante preprofesional es responsable de la suscripción del convenio y de la firma del plan de trabajo para la ejecución de sus prácticas preprofesionales. Pueden realizarse durante el periodo de formación académica de los alumnos de 4 meses a fin de obtener una certificación por los trabajos realizados. Se define como prácticas preprofesionales a las acciones de capacitación, entrenamiento y actualización de trabajo de los estudiantes del penúltimo y último año de estudios universitarios en los diferentes áreas o departamentos de una organización, como contabilidad, administración, finanzas, tesorería, almacén y otros. Lo más recomendable es que los alumnos empiecen a practicar una vez que hayan avanzado por lo menos el 50% de la carrera. Además, la finalidad de las prácticas es poder aplicar lo aprendido en la universidad, y para eso el alumno debe de contar con la carga académica suficiente. Si no requieres de estos conocimientos, significaría que no estás realizando una práctica, sino un trabajo, y eso desvirtúa el espíritu de la Ley 28.518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales. La Ley 28.518 de Modalidades Formativas Laborales especifica las condiciones de una práctica preprofesional, como por ejemplo, laborar no más de 30 horas semanales. Por otro lado, el CPC Exaltación Meléndez Rivera, coordinador de la práctica preprofesional de la Universidad Peruana Los Andes, indica: hoy en día los estudiantes deben asumir su carrera con visión estratégica. Ello implica no conformarse con la formación académica que reciben en la universidad, sino complementarla con la experiencia que se adquiere en el campo laboral. Para Meléndez, las prácticas preprofesionales deben ser desde los primeros ciclos, como prácticas extracurriculares, que van a contribuir al desarrollo de las prácticas preprofesionales. Uno, no solo incrementa la competitividad, sino que representa las puertas de acceso a futuras oportunidades laborales, ya que al llegar a los últimos ciclos de carrera, el alumno podrá optar por una oferta favorable debido a que cuenta con experiencia previa, lo cual es sin duda un plus frente a aquellos que se presentan sin ella. Por lo tanto, las prácticas preprofesionales es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en la situación real de trabajo. La Ley Universitaria 23733 señala que los títulos profesionales de licenciado o su equivalente requieren de estudios de una duración no menores de 10 semestres académicos o la aprobación de los años o créditos correspondientes, incluidos los de cultura general que los preceden. Además, son requisitos para la obtención previa del bachillerato respectivo y, cuando sea aplicable, el haber efectuado prácticas profesionales calificadas. Para obtener el título de licenciado o sus equivalentes, se requiere la presentación de una tesis o de un examen profesional. El decreto legislativo 728 señala que las prácticas preprofesionales a cargo de las empresas y entidades a que se refiere el artículo 24 del presente decreto tiene por objeto brindar y orientar y capacitar técnica y profesional a estudiantes
y egresados de cualquier universidad, de cualquier edad e instituto superior, así como las entidades públicas o privadas que brindan formación especializada o superior de las áreas que corresponden a su formación académica. En el caso de los egresados, la práctica preprofesional será por un plazo no mayor al exigido por el centro de estudios, como requisito para obtener el grado o título respectivo. El convenio de prácticas preprofesionales se celebra por escrito y será puesta en conocimiento de la dependencia competente del Ministerio de Trabajo y Promoción Social y de las instituciones en el cual se esté formando el practicante. Las prácticas preprofesionales se efectúan en mérito al convenio de formación profesional que se suscribirá entre la empresa y el estudiante, previa presentación de éste por la institución de enseñanza a la que pertenece. Los practicantes serán inscritos en el registro especial a cargo de la empresa que será autorizada en la forma establecida en el artículo 29. Son obligaciones de la empresa: brindar y orientar y capacitar técnica y profesionalmente al practicante, dirigir y supervisar y evaluar las prácticas, emitir los informes que requiere el centro de estudios en relación a las prácticas del estudiante, no cobrar suma alguna por la formación preprofesional, otorgar al practicante una subvención económica no menor a la remuneración mínima vital cuando las prácticas se realizan durante el horario habitual de la empresa. En caso de ser inferior, el pago de la subvención será proporcional. Contratar un seguro que cubra los riesgos de enfermedad y accidentes o, en su defecto, asumir directamente el costo de estas contingencias. Expedir la certificación de prácticas preprofesionales correspondientes. Asimismo, también señala las obligaciones del practicante. El practicante está obligado a acreditar mediante carta de presentación otorgada por su centro de estudios su calidad de estudiante y el área o áreas de actividades en la que requiere las prácticas, así como las exigencias de su duración. Suscribir un convenio de prácticas con la empresa, obligándose a acatar las disposiciones formativas que se les asigne. Desarrollar las prácticas preprofesionales con disciplina. Cumplir con el desarrollo del plan de prácticas que aplique la empresa. Sujetarse a las disposiciones administrativas internas que le señale la empresa. Los consultorios profesionales, asociados o individuales, están comprendidas en el artículo 17. En ningún caso podrán pagar a los practicantes una subvención mensual inferior al 50% de la prevista en el artículo 21 de la presente norma. ¿Qué nos dice el reglamento de la Ley del Fomento del Empleo? El Decreto Supremo número 01 del 96. En el artículo 2, las empresas que ejecuten programas de formación, la de formación laboral juvenil y de prácticas preprofesionales, designarán instructores o supervisores, respectivamente, para impartir la orientación correspondiente a los participantes y para verificar el desarrollo y cumplimiento de los programas que establezcan. Está prohibido prestar labores fuera de la jornada y horario de trabajo habitual de la empresa por parte de jóvenes en formación. Se entiende por jornada y horario habitual de la empresa aquel dentro del cual se desarrolla la jornada establecida por la empresa. De verificarse el incumplimiento de esta prohibición, la Autoridad Administrativa de Trabajo impondrá la multa correspondiente. La autorización expresa de la Autoridad Administrativa de Trabajo, prevista en el artículo 30 de la ley, se otorga si la naturaleza de las labores y por otras circunstancias se justifica por la formación se realiza en el horario nocturno. Se entiende por horario nocturno el trabajado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Para obtener la referida autorización se requiere de lo siguiente:
Por parte del joven en formación, copia del certificado médico otorgado por cualquiera de los servicios médicos oficiales de los sectores salud, de defensa del interior o de salud que acrediten la capacidad física, intelectual y sensorial para desarrollar actividades que constituyan el objeto de la formación laboral juvenil. Por parte de la empresa, acreditar que éste desarrolla un horario nocturno las actividades en las que será capacitado el joven en formación. Sobre la ley de modalidades formativas laborales, la ley número 28.518, nos dice que las modalidades formativas son tipos especiales de convenios que relacionan el aprendizaje teórico y práctico mediante el desempeño de tareas programadas de capacitación y formación profesional. Las modalidades formativas son: 1. Del aprendizaje con predominio en la empresa o con predominio en el centro de formación profesional. Entonces, esto refiriéndose a la práctica preprofesional. Práctica profesional. 3. De la capacitación laboral y juvenil. 4. De la pasantía, de las pasantías en la empresa, de la pasantía de docentes y catedráticos. Y 5. De la actualización para la reinserción laboral. En esta misma norma nos señala los derechos y beneficios. Las modalidades formativas no están sujetas a la normatividad laboral vigente, sino a la específica que la presente contiene. Los centros de formación profesional son entidades especializadas. Los centros de formación profesional debidamente autorizados por el Ministerio de Educación, los servicios sectoriales de formación profesional y otros que se creen con igual finalidad y a los que la ley les otorgue tales atribuciones. Asimismo, los servicios de formación profesional debidamente autorizados por el sector de competencia, gestionando por organizaciones, empresas, gremios empresariales y organizaciones sindicales que reúnen los requisitos de calidad y de pertinencia, según los lineamientos de la Política Nacional de Formación Profesional. Dichas entidades se rigen por sus normas especiales y las que señala la presente ley. Del aprendizaje. Definición del aprendizaje es una modalidad que se caracteriza por realizar parte del proceso formativo de las unidades productivas de las empresas, previa formación inicial y complementaria, en un centro de formación profesional autorizado para desarrollar las actividades de formación profesional. La finalidad. Mediante esta modalidad se busca complementar la formación específica adquirida en el centro de trabajo, así como consolidar el desarrollo de habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral. Convenio de aprendizaje. Es un acuerdo de voluntades, responsabilidades y obligaciones celebradas entre la empresa, el centro de formación profesional y el aprendiz. La empresa. Corresponde a la empresa brindar las facilidades al aprendiz para que realice su aprendizaje práctico durante el tiempo que dure la formación profesional, mediante la ejecución de tareas productivas correspondiente a un plan específico de aprendizaje previamente definido por el centro de formación profesional, así como permitirle asistir a las actividades formativas complementarias, programas o programadas por la institución. El aprendiz se obliga a cumplir las tareas productivas en una empresa por tiempo determinado, conforme a la reglamentación y normatividad de esta y por el Centro de Formación Profesional. El Centro de Formación Profesional corresponde a las entidades especializadas en formación profesional, planificar, dirigir y conducir a nivel nacional las actividades de capacitación, perfeccionamiento, especialización de los aprendices en el ámbito de su competencia, así como evaluar y certificar las actividades formativas. El aprendizaje, como predominio de la empresa, es la modalidad que se caracteriza por realizar mayoritariamente el proceso formativo en la empresa,
con espacios definidos y programados de aprendizaje en el centro de formación profesional. Este aprendizaje, con predominio de la empresa, se realiza mediante un convenio de aprendizaje que se celebra entre la empresa patrocinadora, el aprendiz, siempre que acredite como mínimo haber concluido sus estudios del 7º ciclo de su especialidad, y un centro de formación profesional autorizado expresamente para realizar esta modalidad. El tiempo de duración del convenio guarda relación directa con la extensión de todo el proceso formativo. Las prácticas preprofesionales es la modalidad que permite a la persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño de una situación real del trabajo. Este aprendizaje como predominio en el centro de formación profesional se realiza mediante un convenio de aprendizaje que se celebra entre la empresa, una persona en formación y un centro de formación profesional. El tiempo de duración del convenio es proporcional a la duración de la formación y al nivel de la calificación de la ocupación. La práctica profesional es la modalidad que busca consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la formación profesional, así como ejercitar su desempeño en la situación real de trabajo. Este aprendizaje, denominado práctica profesional, se realiza mediante un convenio de práctica profesional que definitivamente se celebra entre una empresa y una persona que egresa de un centro de formación profesional o de la universidad. El tiempo de duración del convenio no es mayor de 12 meses, salvo que el centro de formación profesional o universidad, que por reglamento o por norma similar, determine una extensión mayor. El egresado deberá ser presentado a una empresa por centro de formación profesional o universidad, quien deberá llevar el registro del número de veces que se acoja a esta modalidad hasta que complete el periodo de la práctica profesional. La naturaleza, finalidad de las prácticas preprofesionales. Las prácticas preprofesionales constituyen el conjunto de actividades donde el alumno obtendrá experiencia en instituciones públicas o privadas, orientadas al logro del perfil profesional del licenciado en Administración de la Universidad Peruana Los Andes. La práctica preprofesional es un proceso obligatorio para los estudiantes que les permita reafirmar e integrar la teoría de las prácticas en el proceso de formación profesional. Como aspecto formativo del estudiante, no está afecto a exoneraciones algunas. Los objetivos y características de la práctica. Al concluir la práctica preprofesional, el estudiante de la Facultad de Administración de la Universidad Peruana Los Andes estará en condiciones de desempeñarse en la profesión que ha elegido con eficiencia, seguridad y solvencia moral en diversas realidades, tener contacto con la realidad para establecer una comparación, la que brindará una capacitación de observación crítica cuyo sustento se verá reflejado en las opiniones y soluciones que propaga, como aporte mediante una adecuada aplicación de los conocimientos científicos y humanísticos que la facultad imparte dentro de su formación profesional. Consolidar aptitudes que permitan realizar una evaluación permanente de la acción profesional en el marco de la crítica y autocrítica reflexiva. Continuar con el proceso de aprendizaje en el transcurso de desarrollo de la vida preprofesional. Las características de las prácticas preprofesionales están delineadas por el plan curricular, las cuales son: integral, porque está dirigido al desarrollo profesional, personal y social del estudiante; sistemática, porque se desarrolla en forma secuencial y progresiva; diversificada y realista, porque atiende a diversas realidades de la actividad privada, pública, en diferentes áreas geográficas; formativa, porque fortalece la formación cívica y ética moral; polivalente, porque las actividades que desarrolla cada profesional permite realizar proyectos integrales mediante las acciones de interdisciplina. De los requisitos y créditos de las prácticas preprofesionales.
El desarrollo de las prácticas preprofesionales es secuencial para matricularse en la práctica siguiente. Previamente debe aprobar la que antecede. La práctica profesional 1, evaluada y aprobada, tendrá un valor de 3 créditos. La práctica preprofesional se realiza en los centros de trabajo que previamente serán seleccionadas por el estudiante, pudiendo ser entidades privadas, públicas que desarrollan actividades afines a la carrera profesional de ciencias administrativas y contables. Para realizar la práctica preprofesional 1, los estudiantes deben estar ubicados en el 7º ciclo. Los alumnos harán las prácticas preprofesionales en centros en lo que su nivel de conocimiento alcanzado le permita desarrollarse adecuadamente. Con la aprobación del coordinador de prácticas preprofesionales, los estudiantes, para lograr una práctica preprofesional, podrán acogerse a las siguientes modalidades: participar en la convocatoria y selección que realiza la facultad a través de la Oficina de Prácticas Preprofesionales para lograr cubrir las vacantes que se presenten; participar en concursos de selección de prácticas a solicitud de instituciones; tramitar en forma personal la ubicación de la práctica en las instituciones o empresas seleccionadas por la universidad. El alumno que es seleccionado, asignado o haya gestionado particularmente sus prácticas preprofesionales debe solicitar una carta de presentación a la facultad, donde se le presentará al centro práctico adjuntando las fichas de evaluación, las cuales serán registradas por el centro de práctica. Las prácticas preprofesionales tienen una duración de 4 meses como mínimo, y al término de los cuales deberá hacerse el informe para su exposición y evaluación. Esas son las partes considerativas, señores estudiantes, que deben tener en cuenta para la realización de sus prácticas preprofesionales. Muchísimas gracias.